Hola amigos de historias de terror, me da mucho gusto saludarlos y espero de verdad que mi relato ayude a que el canal rebase los 1000 suscriptores. Yo los empecé a seguir por ahí de los 300 y me alegra ver que en poco tiempo esta pequeña comunidad esté creciendo constantemente. Les mando mis mejores deseos. Mi nombre es Samuel Díaz y soy del estado de Querétaro. Lo que a mí me pasó no lo veo tanto como algún hecho de índole paranormal, más bien creo fue una muy fuerte lección de vida. A partir de cierta edad comencé a cuestionar muchas cosas en mi entorno. Una de ellas siempre fue la religión. Yo provengo de una familia católica, aunque ninguno pisa una iglesia muy seguido. Fieles a sus creencias, todos ellos veneran y honran a Dios a su manera. Personalmente, siempre he sido de la idea de que no necesitas estar siempre metido en una iglesia para demostrar que eres un buen samaritano. Seguro de que no estoy descubriendo el hilo negro, pero muchas veces esa gente que se jacta de ser muy religiosa suele ser la más hipócrita. Espero no ofender a nadie con mis palabras, pero al menos eso es lo que yo he visto con mis propios ojos. Debido a diferentes circunstancias que fueron ocurriendo a lo largo de mi vida, perdí la fe que me fue inculcada desde pequeño. ¿Para qué aburrirlos con los detalles? Para unos solo serían cosas banales y otros tal vez se pudieran sentir identificados con mi caso. El hecho es que tomé la decisión de no creer en ninguna fuerza mayor y solo seguir aquello que yo sintiera como correcto. Jamás me meto con nadie, intento ayudar a otros dentro de mis posibilidades, claro. Es el camino que yo elegí y hoy más que nunca me queda claro que intentar cambiar lo que eres y tus convicciones solo para salvar tu alma es un grave error que muchos cometen. Hace 3 años sufrí un aparatoso accidente automovilístico. La noche anterior al incidente tuve una pesadilla muy bizarra. Me despedía de todos mis familiares y conocidos como si ya jamás los volvería a ver. Después me encontraba en una especie de celda junto a más personas, todos ellos desconocidos, y ninguno podía hablar debido a que tenían la boca tapada, o más bien dicho, derretida, como si se tratara de una vela. Me pegué a los barrotes para que no se me acercaran esas personas. Comencé a gritar pidiendo ayuda y fue cuando un hombre con apariencia de vagabundo se acercó y me abrió la puerta para poder salir. En mi desesperación, corrí hacia él y lo tomé del brazo, pero al hacerlo sentí como si me quemara la mano. Ahí desperté de golpe y me alegré al ver que solo se había tratado de un mal sueño. Sin embargo, mi mano sí me ardía, como si de verdad me hubiera quemado. Se lo atribuí al celular que dejé cargando al lado mío. Tal vez se calentó y fue cuando lo toqué mientras tenía esa extraña pesadilla. Fue la explicación más lógica que encontré. Pero desde que salí para ir a trabajar, comencé a sentir una especie de angustia que no me dejó durante todo el día. En mi trabajo estaba ansioso y algo distraído, no sé ni por qué, pero hoy veo que tal vez ya presentía lo que pasaría más tarde. Iba en mi coche y muy concentrado en el volante como suelo hacer cuando manejo. Normalmente, para volver a mi casa, tomaba la autopista México-Querétaro, pero esa vez, a causa de la angustia que sentía, decidí tomar una carretera alterna más tranquila llamada la Cuesta China. Al llegar a una curva muy pronunciada, vi a un vagabundo recogiendo cosas en la orilla. Fue un instante en el que me distraje viendo a ese hombre y cuando reaccioné, perdí el control del auto y ya me encontraba cayendo hacia una especie de barranco. Di vueltas y vueltas. Podía sentir golpes por todos lados hasta que me apagaron las luces por completo. Cuando desperté,
Lo hice en un lugar muy acogedor. Bueno, ahí no supe que se trataba de un sueño o de un viaje astral o algo relacionado con mi mente. No lo sé, pero todo se sentía muy real. Me puse de pie y frente a mí yacían dos caminos. A mi izquierda, uno muy bonito con un campo de flores y cerezos que iluminaban el paisaje. A la derecha, un camino desolado, seco y sin ningún rastro de vida. En el bonito paisaje estaba un hombre todo de negro. Se veía bastante sobrio y elegante a la vez, mientras que en el otro estaba un vagabundo, encorvado y sucio. Los dos estaban como esperando a que me fuera con ellos. Ya no quería saber nada de vagabundos, pues recordaba perfectamente esos incidentes antes de despertar en ese lugar, así que me fui con el hombre de negro. Nos adentrábamos en ese camino rodeado de rosas y yo le hablaba y le hacía preguntas, pero él solo me ignoraba. Volteé para ver al vagabundo mientras nos seguíamos alejando y permanecía parado sin moverse del lado de su camino. Entonces, todo lo que íbamos dejando atrás comenzó a desaparecer, dejando solo un paisaje completamente oscuro, y de pronto la vista al frente también empezó a cambiar, pues las flores se convirtieron en espinas que lastimaban mis pies con cada paso que daba. Pero no podía detenerme para nada, pues ese hombre poco a poco me iba dejando atrás y me daba mucho miedo desaparecer en esa oscuridad también. Cuando por fin logré alcanzarlo, este me dijo: «Hemos llegado». Quedé atónito al ver una enorme entrada que comenzó a abrirse al mismo tiempo en que producía un horrible ruido como de metal viejo y muy pesado. Le hice la pregunta: «¿Qué es este lugar?». Y ahí inició nuestra conversación, la cual tengo guardada en mi mente y en mi corazón como si se tratara de algo real que pasó y como si hubiera sido ayer. Este es el lugar que te ganaste luego de llevar tu vida por el camino que más te convino. Incluso ahora vuelves a hacer lo mismo. Me elegiste a mí pensando que yo te podía salvar o llevar a algún lugar seguro, rechazando al vagabundo que solo quería ayudarte a librar esta condena. Entonces estoy muerto, ¿verdad? Y este es el infierno. No hay peor infierno que el que ustedes crearon en la tierra. Viven como les da la gana, causando daño a todo lo que los rodea, y solo se arrepienten y se acuerdan de su creador cuando buscan el perdón que jamás se ganaron en vida. A pesar de ello, no entiendo cómo Él les da otra oportunidad que no se merece ninguno de ustedes. Tú lo negaste hasta el cansancio y ahora Él te niega a ti como su hijo. Aquí permanecerás hasta que tu alma sea borrada de la existencia y ya no quede rastro de que alguna vez fuiste algo. Comencé a llorar inevitablemente y a pedir perdón, pero no por haber negado a Dios en mi vida, sino más bien por descubrir que era real y que sí nos llega la hora de ser juzgados. Resignado, le dije que estaba listo para cumplir mi condena. Él me preguntó: ¿no te vas a arrepentir y a suplicar la misericordia de tu Creador como lo hacen todos? Sería hipócrita de mi parte pedirle ayuda a alguien que alejé de mi vida solo para intentar salvarme. Prefiero sufrir las consecuencias de mis decisiones que ser un doble cara ante sus ojos. Se empezó a cerrar esa enorme puerta al unísono de mis palabras. Tuviste el valor para afrontar lo que venía y no traicionaste tus propias creencias. La mayoría cambia de parecer al menor rayo de desesperación. Tienden a ser frágiles y de voluntad débil.
Regresa y vive tu vida al máximo, ya que será la única que tendrás. Él sabe que lo negaste y por eso no tendrás derecho a reencarnar. Si hubieras hecho lo contrario, aquí habrías muerto para volver a tener una nueva oportunidad en otra vida. Vuelve y haz feliz a los que te esperan. Aquí ya no hay nada para ti. Comencé a caer por un abismo negro y fue entonces cuando desperté. Lo hice en esa cama de hospital donde estuve una semana en estado de coma profundo, según me dijeron los médicos. Tuve varias lesiones, pero la que me dejó en ese estado fue un fuerte golpe en mi cabeza que ocasionó que mi flujo de sangre se cortara debido a la lesión en mi cerebro. Fueron momentos de angustia para toda mi familia, pero volví. Ni siquiera los médicos saben cómo es que regresé completo, es decir, sin ninguna secuela, ya que pensaron que tendría alguna discapacidad si lograba despertar, porque creyeron que el daño en mi cerebro era mayor. Fue un milagro tu caso, fue lo que me dijeron. Tuve una rehabilitación muy básica, terapias físicas y mentales. Al parecer es la rutina que se sigue en casos como el mío. Hoy puedo decir que estoy viviendo mi segunda oportunidad. No sé si ese recuerdo o sueño o lo que haya sido fue algo real, pero algo me trajo de vuelta y estoy agradecido por eso. Mientras me encontraba redactando mi historia para compartirla con todos ustedes, no pude evitar derramar unas cuantas lágrimas, pues me es muy emotivo hablar de esto siempre que tengo oportunidad. Ahora disfruto mi vida al máximo, como si no hubiera un mañana, pues nadie sabe cuándo nos llega la hora de arrepentirse por lo que hicimos y lo que dejamos de hacer.